¿Qué tal, hermanos? Un saludo a todos ustedes que me acompañarán en esta ocasión, a ustedes que han seguido los videos anteriores que he hecho, hablándoles de diferentes temas, tratando de hacerles ver lo que ha sido mi entendimiento acerca de lo que está sucediendo. Ustedes verán, analizarán lo que les he dicho a través de este medio, hagan sus propias conclusiones, sus propias investigaciones, si gustan, que eso es lo que deberían de hacer para que no, o para no ser guiados, vamos a decir, solamente por mis palabras, digamos. Pero en fin, me da gusto hacer nuevamente otro video, y en esta ocasión voy a tocar un tema acerca de los reinos. En este caso, el reino del hombre y el reino de Dios, que son dos cosas, dos casos, digamos, opuestos. El reino de Dios es el reino verdadero, por supuesto, y el reino de los hombres, pues, es el reino falso, digámoslo así. ¿Por qué son reinos o un reino falso? Es bien simple, porque este reino, cuando digo este reino me refiero, digamos, al lugar donde te encuentras, pues en el mundo, en este sistema, existen más de 190 reinos, vamos a decirlo así. Los países son reinos, ya de ahí algunos países se les llama de esta forma, o sea, por ejemplo, el Reino Unido, el Reino de Arabia Saudita y todo así, ¿verdad? Ustedes entenderán. Claro que pues estamos acostumbrados a llamarle a estos lugares países, ¿verdad? Pero realmente son reinos. ¿Por qué? Porque en cada zona, digamos, de los países, pues hay un gobierno, ¿okay? Hay un poder. Es el poder máximo, digamos, del sistema por el cual se rige tu país. La mayoría de los países se rigen por sistema democrático, así que pues cada sistema democrático es un reino. Pues bien, entonces, en cada reino debe existir un Dios. Reino proviene de un reinado, donde existe un rey, y un rey pues es un Dios, digámoslo así. Y en el lugar donde exista un Dios es necesario que exista una iglesia, o sea, la iglesia, la que va a alabar a Dios o a adorar a Dios, digámoslo así. Y en los dos reinos, en el reino del hombre y en el reino de Dios, por lo tanto, debe de existir una iglesia. Voy a comenzar a explicar lo que es la iglesia de los hombres primero, para que vayamos entendiendo de lo que estoy hablando. Pues bien, si existe un Dios en un reino de hombres, entonces existe la iglesia, como ya les dije, pero en los países el Dios es el mismo país. Le puedes llamar Estado. O sea, el Dios de cada país se le llama Estado.
Inclusive posiblemente has escuchado algunas frases como, por ejemplo, cuando la gente dice sin saber, pero que a la vez está diciendo lo que es, de la forma que funciona un país. Muchas veces dicen el Estado todopoderoso. Quizás te suene, quizás lo has escuchado. Pues la misma gente lo dice, solamente que no se ponen a analizar lo que están diciendo, pero realmente están diciendo la forma que, cómo está sucediendo esto, cómo trabaja, pero no se ponen a pensar. Pues bien, entonces si el Dios de los hombres en cada país se le llama Estado, entonces la iglesia serían pues la gente que está dentro del poder de ese Dios, o sea, dentro del poder de ese Estado. Ellos, o sea, la gente sería la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia está obedeciendo las leyes de ese Estado. Esas leyes provienen de los tres poderes de gobierno, que son parecidos a los poderes de Dios: legislativo, judicial y ejecutivo. Así que la iglesia sería la gente que está, digamos, unida en ese país, en ese estado, para, pues, básicamente para obedecer y para adorar al Estado. Solamente que la gente, cualquiera va a decir, no, yo no lo, ¿cómo voy a adorar al Estado? No lo hago, no, eso no. ¿Cómo crees? ¿De qué estás hablando? Realmente no tienes, o sea, hay muchísimas formas de explicarte el por qué estás bajo, o por qué adoras y le das gloria, vamos a decirlo así, al Estado. Hay muchas formas que te puedo explicar. Digamos, una de ellas es cuando le das honores a la bandera. La bandera representa al Estado, al país. Otra forma, por ejemplo, que se me viene a la mente es, por ejemplo, si tú quieres trabajar dentro del poder de ese Estado, de ese Dios, tú tienes que pedirle permiso a ese Dios, a ese Señor, a ese dueño. Señor y dueño es lo mismo. De otra forma no necesitarías pedirles permiso o pedirle permiso a los que representan al Estado. Tú podrías trabajar y como si nada, pero no, ocupas pedirles permiso. Bueno, si tú quieres, y en ciertas ramas de trabajo, pero usualmente todos buscan lo que está relacionado al Estado para poder trabajar bajo su permiso, sus licencias y toda esa clase de cosas. Muy bien, entonces la iglesia del Estado, de ese Dios, sería pues la gente en sí específicamente hablando, serían los ciudadanos, ¿okay? Los ciudadanos que están dentro de la jurisdicción de ese Estado, de ese Dios. Esa es la iglesia del reino del hombre. Ahora, entonces, aquí llegamos a hablar del reino verdadero, que es el reino verdadero donde existe un creador en este caso ya no estamos hablando de un creador de una zona solamente de la tierra, en este caso de un país. Estamos hablando de un creador absoluto, un creador de toda la tierra, donde se encuentran los llamados países. Estamos hablando de un creador verdadero
de lo que es la creación de los cielos, la tierra y de todo lo que en ellos hay, incluidos nosotros mismos. Estamos hablando entonces del Dios verdadero, de Jehová. ¿Okay? Entonces, Dios verdadero también tiene su iglesia. Su iglesia está basada en tener a sus hijos. Me refiero a que los hijos hagan su voluntad. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios verdadero cuando tú estás haciendo tu propia voluntad o la voluntad de un Dios falso. Para que tú seas parte de la iglesia de Dios, tienes que hacer lo que hizo Jesucristo. Él nos mostró el camino, Él nos dijo que teníamos que obedecer y teníamos que adorar a Dios, a su Padre, que podría ser nuestro Padre también, si nosotros hacemos su voluntad y seguimos a Jesucristo como hijos. De otra forma no estaríamos siguiéndolo ni haciendo su voluntad, no seríamos sus hijos. Él es el creador de todo, somos su creación, pero en sí espiritualmente no podríamos ser sus hijos, no estamos obedeciéndolo. Así que al no obedecer a Dios verdadero, lo que hacemos es de que el Espíritu de Dios no nos dirige, no nos viene dirigiendo la vida real. Lo que estaría sucediendo es de que el espíritu de lo que es la voluntad de los hombres nos estaría moviendo. O sea, estaría lo que está sucediendo hoy día en el mundo entero. No nos está dirigiendo el Espíritu de Dios, nos está dirigiendo el espíritu de las naciones, el espíritu de costumbres, de culturas, de educaciones y de todo lo que ya tenemos en la cabeza, toda la programación que se nos ha dado para vivir de cierta forma, o sea, de la forma en que este mundo vive. Y pues para no meternos tanto al asunto acerca de la forma de vida que se vive en el mundo, pues es un tema un poco largo. Voy a decir algo al respecto. La vida que se lleva en este mundo, sistema. Yo tengo que llamarle, cuando yo menciono la palabra mundo, tengo que mencionar la palabra sistema también. ¿Por qué? La razón es porque Dios verdadero no es el creador de este mundo. Porque este mundo, la Escritura nos dice que este mundo significa forma de vivir de los hombres, algo que corresponde, que tiene que ver con el hombre, con los hombres, no nada que tiene que ver con Dios. En sí, en pocas palabras, es un sistema de vida. Es por eso que tengo que mencionar, cuando digo mundo, tengo que mencionar sistema. Pues Dios verdadero es el creador de la tierra, no de este mundo. ¿Okay? Como lo dice bien claro, creador de los cielos y la tierra y de todo lo que en ellos hay, incluido nosotros, como ya lo dije. En fin, para que podamos ser parte de la iglesia del verdadero Dios, de Jehová, tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que regresar a Él. Transformar la mente significa renovar la mente y dejando la forma de vivir y de pensar de las otras naciones, de los otros reinos, sus costumbres y su manera de vivir.
Pero muchas veces nos preguntamos cómo dejamos la manera de vivir, digamos, de la gente que nosotros consideramos no seguidoras de Dios verdadero. O sea, hay algo aquí que desgraciadamente no se ha comprendido bien. Es un error muy grande que se ha cometido, pero a la vez este malentendido realmente ha sido ocultado hacia todos nosotros por las religiones existentes. Y esta situación es porque cuando conocemos a gente cristiana, a gente que asiste a templos pertenecientes a las diferentes religiones, aparentemente ellos hacen ciertas cosas para hacernos pensar de que ellos ya están haciendo las cosas de diferente forma, para hacernos pensar de que ya su mente ya cambió y su vida ya cambió y ya están siguiendo a Jesucristo, a Dios, digamos, a como ellos lo mencionen. Pues muchas veces ellos y millones de gentes están considerando a Jesucristo como Dios y lo están adorando como si fuera Dios. Están cometiendo idolatría, están en un error muy grande también en esta situación. Pues Jesucristo es el Hijo de Dios, no es Dios. Este es un error, como ya lo dije, demasiado grande que han cometido. Todo esto ha sido inducido simplemente para que no podamos ver lo que realmente está pasando. Entonces, como les estaba diciendo acerca de que nos dicen que piensan diferente, que ya cambió su forma de vivir, pero realmente no es para nada así, porque aquí hay una manera de vivir que se está llevando a cabo y se ha llevado a cabo a través de miles de años, y las religiones no nos han dicho qué es lo que nosotros debemos de borrar, de quitar o de reconocer como algo sumamente mal que estamos haciendo. Se le puede llamar pecado. Eso es lo que es. El pecado es transgresión. ¿Y de qué forma se viene dando esta transgresión? Pues esta transgresión se viene dando porque nosotros, como lo mencioné al principio, estamos obedeciendo a otros dioses, pero realmente lo que estamos haciendo es obedeciendo sus leyes, llámale leyes, sus reglas, sus ordenanzas, estatutos y todo ese tipo de cosas. Entonces estamos sujetos a ese Dios a través de sus leyes, como ya te lo dije. Entonces no estamos obedeciendo la ley de Dios, las ordenanzas de Dios, los estatutos de Dios verdadero, sino que estamos sujetos al otro Dios, a los otros dioses, a través de las órdenes que ellos dan. Pero ¿de qué forma se dan a cabo todas estas leyes, estas normas, estatutos? Es bien simple, a través de lo que nosotros llamamos legalismo. Todas las cosas, normas legales, reglas legales, leyes legales, si le quieres llamar así, la legalidad es el problema. Si nosotros obedecemos a ese Dios basado en todas sus ordenanzas, basado en lo legal, entonces lo que estamos haciendo es siguiendo a ese Dios a través de esas leyes. Así que es aquí donde tenemos un gran problema y no hemos sabido distinguir cuál es la manera en la que estamos
siendo sujetos a esa ley y sujetos a esos dioses, ¿okay? A esos estados de ser también, pues tiene que ver con la forma en que se nos ha programado, llámale así. Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder? Lo que debe de suceder aquí es una transformación, de la vida que se lleva a cabo en los países, las naciones. Le puedes llamar vida civil también. Es una vida basada en las cosas cívicas y todo eso, de adoración a lo que tiene que ver con el país. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es abandonar todo eso, porque viviendo dentro de ese sistema legal, lo que sucede, ya lo he tocado en otros videos, estoy seguro, es lo que sucede es de que, como les dije en el principio, el Espíritu de Dios nos deja de dirigir. Y si el Espíritu de Dios verdadero nos deja de dirigir, entonces significa que algo sucede. Y lo que sucede aquí es que básicamente abandonamos a Dios y vivimos la clase de vida legal que se le llama una vida básicamente basada en documentos, papeles. Es una vida muerta. Estamos dando vida a cosas que no tienen vida, a documentos. Todo esto es el sistema legal jurídico. Entonces lo que tendríamos que hacer, yo se los estoy exponiendo. Yo no sé si alguno de ustedes lo va a lograr entender, si alguno de ustedes va a llegar a lograr hacer algo. No es fácil, se puede hacer quizás poco a poco, si se logra entender lo que está sucediendo. Pues básicamente se trata de transformar la mente y de resucitar. Aquí está la resurrección, de resucitar de entre los muertos, o sea, cambiar la forma de vivir, regresar a Dios, hacer la voluntad de Dios, abandonando al otro Dios para poder resucitar de entre los muertos y vivir la vida de Dios verdadero, de Jehová. ¿Okay? Pues voy a agregar solamente algo, parece que ya lo había dicho, mencionado, pero les voy a decir lo que significa la palabra Jehová. A mí me gusta mencionarlo más en una pronunciación que es Jehová. Yo no sé si te puedo decir que es una pronunciación en inglés, pero Jehová es una pronunciación que se da en la traducción en la traducción de hebrea y todo eso. Jehová. Lo que significa Jehová es Él existe. O sea, es básicamente lo evidente, lo que se ve. Él existe. Y además, Jehová no es un nombre como muchos pueden pensar. Jehová es un verbo. Y sí, por lo que significa que te dije, entonces te darás cuenta que es un verbo realmente. Él existe. Existir, existencia propia, existencia divina, es lo que significa Jehová. Pues bien, entonces aquí lo que sucede, muchas veces escuchamos cosas y no tenemos ni idea lo que realmente está pasando. Muchas veces en algún versículo nos menciona cosas sumamente interesantes y que no nos ponemos a pensar. Y hay algo que se me viene a la mente que tengo que agregar. Por ejemplo, cuando tú obedeces al Dios falso, en este caso al Estado, al país donde tú te encuentras, tú tienes algo que pertenece a ese Estado, a ese Dios, digamos,
y lo que pertenece a ese Dios es el nombre que llevamos, o sea, es un nombre legal, en sí es un nombre con apellido. Cuando tú, a través del tiempo, a través de la vida, llegas a una edad, digamos, mayor, adulta, si le quieres llamar así, donde ya comienzas de lleno a utilizar el nombre que supuestamente te pertenece, realmente no te pertenece. Recuerda, ese nombre fue registrado por tus padres, con el Estado, por lo tanto ese nombre pertenece al Estado. ¿Okay? Entonces tú lo comienzas a utilizar y ese nombre, entonces cada que tú utilizas ese nombre, tú estás utilizando algo que es propiedad del Estado. Esto es difícil para que tú lo aceptes, quizás. Es difícil también para que tú lo escuches que lo escuches aquí y allá. Poca gente lo sabe. Espero que lo sepas y lo entiendas desde este momento, para que ya no sea poca la gente que lo sabe, que lo sabemos. Entonces ese nombre, como te digo, pertenece al Estado, al Dios falso. Y cuando se comienza a renovar la mente, a transformar la mente, lo que sucede aquí es de que básicamente comienzas esto es lo que me sucedió a mí, básicamente comienzas a rechazar a rechazar, digamos, el apellido que venía uno usando durante la vida, porque el apellido es el problema, el apellido es lo que te une lo que completa ese nombre legal, nombre con apellido. Sin apellido, tu principal nombre, tu nombre de pila, no estaría completo y no sería un nombre que pertenece a la jurisdicción de un gobierno, de un país, de un estado. Por lo tanto, ese nombre, recuerda que pertenece al país, al estado. Y el nombre de pila, que es el primer nombre nada más, también se le puede llamar nombre cristiano, verdadero nombre cristiano, porque, por ejemplo, puede haber gente que se siente cristiana y no saber esto, y puede sentirse cristiano cuando utiliza un nombre que es propiedad del país del otro Dios. Entonces aquí hay una contradicción enorme. Es lo que poca gente quiere entender, poca gente ha podido entender, y si se les explica, pues es difícil, pero bueno, ok, esto es lo que está sucediendo realmente. Entonces el nombre es muy importante, porque aquí se define de a quién o a qué pertenece el nombre, si pertenece a Dios o pertenece al país, al otro Dios. Es por eso que escuchamos cosas como cuando uno dice, en el nombre de Dios, esto, esto, esto y esto. O sea, estás hablando de que en el nombre de Dios. Pero ahora hay que saber de qué Dios se habla. Si se habla del Dios verdadero, entonces tu mente está transformada y tú ya sabes que tú no eres lo otro. Entonces tú haces la voluntad de Dios y dices, en el nombre de Dios, estás hablando realmente en el nombre de Dios. Cuando sin saber tú dices en el nombre de Dios o en el nombre de Jesucristo, pero estás utilizando el nombre que no pertenece a Dios verdadero. Hay una contradicción ahí. ¿Okay? Hay que entender lo que estas dos cosas, entre lo falso y entre el nombre perteneciente a un Dios o a otro Dios. Es muy importante entender esto. También lo que significa nombre, o sea, la definición del nombre es autoridad. O sea, nombre significa autoridad. Por lo tanto, cuando tú dices en el nombre de, estás hablando con la autoridad de, ¿me entiendes? En el nombre de Dios, con la autoridad de Dios, para que lo entiendas más o menos. Y volvemos a lo mismo, hay que entender en el nombre de.
Veamos, se me terminó el video. Parece que por X motivo está programada para no filmar por más de 30 minutos. En fin, me faltaba poco para llegar al final del video. Voy a agregar algo, a ver si de una forma u otra lo puedo agregar al mismo video, ¿ok? Como les hablaba acerca del nombre, lo que es de que el nombre significa autoridad. Entonces quiero leerles este versículo. Este versículo que está en Mateo 7, 22 y 23. Esto habla acerca del nombre, que es de lo que se trataba. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como ves, está mencionando aquí acerca de lo que es la autoridad, que es cuando dice: no profetizamos en tu nombre, o sea, no profetizamos en tu autoridad, con tu autoridad, y en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, con tu autoridad echamos fuera demonios, y en tu nombre, o sea, en tu autoridad hicimos muchos milagros. Y responde: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto significa de que no se estaba viviendo o utilizando o siguiendo realmente a Dios en nombre. En fin, es todo lo que les quería decir, lo que les quería agregar. Así que hasta la próxima, hermanos.